Bienvenidos a su programa Acción de Axi Research, donde la información se convierte en estrategia. Y bueno, pues tenemos el tema de los resultados del Estudio Nacional del Retrato del México Actual 2026. Ya habíamos realizado el estudio y presentado los resultados del 2025 y bueno, pues vamos a estar presentándoles en diversos capítulos los resultados del 2026. Tenemos uno ya sobre la cuestión política y preferencias electorales y ahora vamos a hablar de unas temáticas muy particulares y muy interesantes también sobre este retrato. Soy Paola Solórzano, CEO y fundadora de Axi Research y me acompaña Mireya Luna, que es la directora de investigación de la agencia. Y bueno, pues Axi Research es la agencia de investigación e inteligencia de negocios líder a nivel nacional y con presencia internacional y pues que el objetivo de estos programas es poner en la mesa temáticas de relevancia para la población mexicana, así como conectar con nuestra comunidad, brindando información estratégica y accionable para la toma de decisiones certera y exitosa. Y bueno, pues para iniciar este programa, bueno, primeramente darte la bienvenida, Mireya, y que nos platique sobre las generalidades de este estudio y cuáles son las temáticas que vamos a abordar en este capítulo. Muchas gracias y un gusto estar aquí contigo, Paola, presentando pues estos resultados de este estudio nacional. Como bien lo dijiste, se realizó este estudio en marzo del 2026 con población mexicana mayor de 18 años que reside en el país. Se realizaron 1923 encuestas. Fue un muestreo aleatorio estratificado por entidad federativa, por género, por edad, por nivel socioeconómico, con un 95% de nivel de confiabilidad y un error estadístico de más menos 2.5%. Con muy poco error y muy representativo de toda la opinión de la población mexicana. Y bueno, lo que vamos a platicar en esta charla es sobre los principales resultados en cuanto a social y a problemáticas 2026, que están muy relacionados con la temática social. Algo muy importante sobre equidad de género, que como se realizó también el estudio en marzo, abordamos esta temática con el marco del Día de la Mujer. También sobre entretenimiento y bueno, finalmente laboral y económica. Pues muy interesante todo lo que vamos a ver en los resultados de este estudio nacional y que bueno, pues que tenemos también así los invitamos a ver el otro capítulo sobre los resultados de afinidad política y cómo evaluamos en general al gobierno. Y bueno, pues ¿con qué vamos a arrancar, Mireya? Paola, pues iniciemos con algo que desde el otro podcast también estuvimos viendo, el tema de la inseguridad, que ha sido un tema en todos nuestros estudios. Platícanos, ¿qué dice la población mexicana respecto a qué tan seguros se sienten viviendo en México? Bueno, como ya lo veíamos también, que en ese estudio, pues la inseguridad y también en los resultados del año pasado, pues es lo que más nos duele a los mexicanos y que además, pues hemos sido muy duros al evaluar, ¿no? Y bueno, pues la inseguridad o la seguridad que tenemos en nuestro país, en una escala del 1 al 10, la calificamos con 4.6. De hecho, en los datos del 2025, recordando esa información, estábamos en 5.2, es decir, bajamos en esta media y en esta evaluación. Y bueno, pues de manera natural también haciendo algunos cruces estadísticos, que siempre digo que la carnita del estudio, pues los que tienen una afinidad política hacia Morena, pues tienen un promedio de 5.6, o sea, por encima de la media, y bueno, pues así sucesivamente hasta los que tienen afinidad al PAN, pues que es 3.5, muy por debajo de la media nacional. Y quienes tienen también o reciben becas, pues tienen una media más alta, y las personas que se sienten pues más seguras, pues son, como ya lo mencionaba, pues los de Morena y también los que tienen los que residen, por ejemplo, en Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco y Nayarit. Sí, pero en general reprobado también el nivel de seguridad que los mexicanos y las mexicanas sentimos en nuestro propio país, ¿no? Así es. Relacionado con este tema de la seguridad, últimamente se han dado manifestaciones, Paola. ¿Qué dice la población respecto a estas manifestaciones? ¿Se siente segura de ir y expresar en estas manifestaciones su inconformidad? Se sienten realmente inseguros. Prácticamente 7 de cada 10 mencionan, si sumamos el muy inseguro e inseguro, pues que no pueden manifestarse en nuestro país por este temor, ¿no?, a tener algún tema de violencia. Lamentable realmente. Así es.
Cambiando un poquito de tema, Paola, respecto a religión, que fue también una temática que en varios estudios hemos abordado y que es muy interesante ver la evolución de estos resultados. La población mexicana, ¿qué religión es la que practica principalmente? Bueno, pues primero les preguntamos si creían en Dios, las y los mexicanos, y bueno, pues aquí 9 de cada 10 mexicanos nos mencionó que sí creían en Dios, el 10% pues no tienen esta creencia, y de los que sí creen en Dios, bueno, pues principalmente la religión que sabemos y conocemos todos que nos identifica como mexicanos es la católica, pero es solamente el 70%, anteriormente teníamos un porcentaje mayor en la religión católica. Posteriormente tenemos con el 16.5 la cristiana y protestante, y bueno, en tercer lugar es ninguna religión, es decir, que a pesar de que sí creen en Dios, no tienen una religión que sea la que practiquen o que realmente tengan esta creencia. Ya después vienen otras religiones como el budismo, testigos de Jehová, la luz del mundo, judaísmo, el islam, entre otros, ¿no? Esto es muy importante, pero fíjate, Mireya, que hicimos una pregunta que ya también, como bien mencionas, es algo que hemos estado haciendo en nuestros estudios recurrentemente sobre el tema de la reencarnación. Nos parece muy interesante hacerlo porque nos habla de esta también ambivalencia de las y los mexicanos, en donde, fíjate, 6 de cada 10 mencionan que sí creen en la reencarnación. Quienes somos católicos y cristianos, pues sabemos que esto se contrapone, ¿no? Con la creencia. Y bueno, pues algo que nos da esta carnita también es entender, pues, quiénes son principalmente los que más creen en la reencarnación. Y aquí es donde, bueno, pues la parte de los mayores de 56 años son los que más creen en la reencarnación. Y bueno, pues como una hipótesis personal, pues mientras más cerca la ves, pues quieres regresar, ¿no? Sí, entonces sí. Eso nos dice este estudio muy interesante para hablar sobre este perfil de las y los mexicanos. Quieren tener más esperanza, ¿no? De regresar. Súper interesante, Paola. Ahora, pasando a un tema también de gran relevancia y con lo que ha pasado en los últimos meses respecto a las acciones que el gobierno de Estados Unidos ha generado contra otros países. ¿Qué opina la población mexicana respecto, por ejemplo, a lo que sucedió en Venezuela o a las expectativas de lo que va a pasar aquí en México en cuanto a todo lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Pues les preguntamos si aprobaban o desaprobaban que Estados Unidos haya enviado fuerzas militares para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a juicio a Estados Unidos. Y bueno, pues salió que más de la mitad de la población aprueba esta medida que tomó Donald Trump con el 56.8%. Y algo que también fue muy interesante preguntarles a la población mexicana es qué tan probable creían que Estados Unidos atacara a los cárteles de México en nuestro país en este 2026. Y fíjate, Mireya, que en los resultados sale en el top to box, es decir, que agrupamos el muy probable y probable, y sale con el 61.4% que consideran que sí es probable que tengamos esta intervención de Estados Unidos, digamos que este ataque dentro de nuestro país. Y muy consistente con lo que piensan también de Venezuela, ¿no? Que lo aprueban, pues más o menos el mismo porcentaje. Súper interesante. Platícanos, ¿qué más sobre las temáticas sociales se tienen en este estudio? Bueno, pues una pregunta que es como diferente que quisimos meter en este estudio es que si hubiera un ataque armado, pues ya veíamos que el resultado era que más del 60% de la población creía que sí podíamos tener un ataque por parte de Estados Unidos o una invasión, ¿no?, militar. Y les preguntamos que si pasara esto, ¿no?, y tuviera que defender los mexicanos una de las siguientes sedes, ¿cuál defendería? Y les pusimos 2 opciones. ¿Defenderían Palacio Nacional o se irían a defender la Basílica de Guadalupe? No hubo la de no defendería nada. Entonces, si tuvieran esas 2 opciones de irse a defender, ¿a dónde irían los mexicanos principalmente? ¿Y qué crees, Mireya? ¿Qué dice la población mexicana? Se irían
más de la mitad a defender la Basílica de Guadalupe. Wow. Antes del Palacio Nacional, 53% se iría a la Basílica y 47% se iría a Palacio Nacional. Y en estos cruces que nosotros tenemos, bueno, las personas con mayores ingresos se irían más a la Basílica, que principalmente son mujeres, que son católicos, y bueno, pues quienes se irían a Palacio Nacional son los de niveles altos, hombres que se inclinan más por proteger a este recinto por encima de la Basílica de Guadalupe. Muy interesante esta pregunta. Pero fíjate cómo este gap, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos dijeron ser católicos, 70%, pero solo el 53% se iría a defender la Basílica, ¿no? Quiere decir que el otro 17% se va a defender el Palacio Nacional. Palacio Nacional. Bueno, pues aquí también se une con estos perfiles de los niveles altos, Palacio Nacional, que se inclinan también los hombres más a defender esta sede, ¿no? Qué interesante. Paola, y bueno, un antes y un después en cuanto a evaluación de gobierno también, en cuanto a temas de percepción de seguridad o de inseguridad, fue el asesinato de Carlos Manzo, ¿no? El expresidente municipal de Uruapan. ¿Qué comenta la población mexicana respecto a esto? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su sentir? Bueno, pues les preguntamos quién consideraba que era el responsable de este asesinato y pues nos mencionaron el 61.8% que definitivamente fue el narcotráfico y que a quién le restó legitimidad este suceso, principalmente a Claudia Sheinbaum. Eso es lo que opina la población mexicana. Y bueno, pues en este sentido, como tú mencionas, hay un antes y un después también de este suceso en nuestro país. Claro. Y muy relacionado también por qué baja la evaluación de desempeño y el tema de percepción de seguridad, ¿no? Así es, y bueno, pues se une a muchas otras cosas que también abordamos en el estudio. Sí. Ahora, otro también antes y después, y sobre todo en Jalisco, fue el tema del abatimiento del Mencho, ¿no? De Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Qué opinión tiene la población mexicana respecto a este tema? Bueno, pues principalmente mencionan que empeorará, ¿no? La seguridad, ¿no? Que ese sentimiento de lo que tuvimos, como bien menciona, sobre todo en Jalisco, que estuvimos recluidos en el tema de familia y demás, pues empeorará en general, pues el país, así lo mencionan, la seguridad en el país, la seguridad en el estado, y donde tendrán un poco de menos afectaciones es a nivel nuclear, a nivel de su familia, pero en general opinan que la inseguridad pues seguirá empeorando, ¿no? Sí, derivado de este suceso. Y bueno, respecto a qué tanta violencia se va a generar, qué tan seguros se van a sentir, porque pareciera que es una buena noticia el que pues detengan y quiten a este personaje tan importante en el crimen organizado de nuestro país. ¿Qué percepción hay respecto a la violencia, a la seguridad? ¿Qué dice la población mexicana? Pues principalmente la percepción que se tiene es que seguirá aumentando la inseguridad, no es algo que nos vaya a dar más confort como mexicanos, porque lo más seguro es que haya reacomodos, que sigan estos reacomodos violentos de los grupos criminales, que otro líder vaya a ocupar y no haya un cambio real, es decir, pues como mencionas, podría parecer una buena noticia, pero la población piensa que solamente que será un cambio de manos, ¿no? Y no solucionan el problema, es lo que piensa la población en general. Sí, ¿consideran que se fortaleció o se debilitó algún segmento de la población con este suceso? Pues fortaleció principalmente, opinan, a otros cárteles, o sea, okay, el haber quitado esta cabeza en ese cártel en específico, pues que otros se van a fortalecer. Y pues, ¿quién se debilitó? La población, ¿no? Claro. ¿Quién es más afectada en todos estos sentidos? Los propios mexicanos, más allá de cualquier otros temas políticos y demás. Claro. Pues pasando a otro tema que también es de gran relevancia y derivado de que el estudio se realizó en marzo pasado, se abordaron temas sobre equidad de género en el marco justo del mes y del Día de la Mujer. ¿Qué opina la población mexicana respecto a la equidad de género? ¿Qué tan seguras se sienten las mexicanas en México en cuanto a, pues también el tema de la violencia, ¿no?
Bueno, pues es una lamentable noticia, lo veíamos desde el estudio de 2025 que estamos reprobados en el tema de equidad de género y aquí les preguntamos qué tan seguras se sienten de vivir en nuestro país y haciendo, por ejemplo, algo tan sencillo como caminar. Y las mujeres nos sentimos muy inseguras de estar caminando, por ejemplo, sobre todo pues el 75% de las mujeres se sienten inseguras de caminar de noche, ¿no? No podemos salir de noche porque nos sentimos inseguras, no podemos salir solas, nos sentimos inseguras 7 de cada 10. También de estar en la propia alcaldía, pasear en el municipio, la mitad de la población se siente insegura, en un parque tampoco nos sentimos seguras, en caminar en nuestra propia colonia y bueno, pues ni de día nos sentimos seguras de estar caminando. Entonces, bueno, pues es un tema que si decíamos que en general nos dolía a las y los mexicanos la cuestión de la inseguridad en el país, para las mujeres este tema es mucho más latente y mucho más fuerte porque ni siquiera podemos salir a caminar sintiéndonos seguras de día, ¿no? Entonces es algo que nos duele mucho y que lamentablemente pues vivimos todos los días como mexicanas. Qué desafortunados estos resultados. Todavía hay mucho que trabajar, evidentemente en cuanto a seguridad, pero pues en tema de seguridad de las mujeres, mucho más, ¿no? Así es. Relacionado a este tema, platícanos sobre este violentómetro, ¿no? Que se midió en este estudio, que se midió en este estudio con la población mexicana, las diferentes etapas de este famoso violentómetro que etiqueta los aspectos de violencia que hay contra las mujeres. ¿Cuáles son los principales resultados, Paula? Bueno, pues también lamentables los resultados porque, bueno, pues el violentómetro son etapas, ¿no? Que viven de violencia las mujeres, en donde tenemos una primera etapa que son acciones de cuidado, después que son acciones que es necesario ya reaccionar de manera inmediata y bueno, pues alejarse también sería la última acción. Y aquí de manera lamentable, y lo menciono, es que 9 de cada 10 mujeres en nuestro país ha vivido algún tipo de violencia. Y eso es totalmente grave porque también esto nos habla de que hemos normalizado algunas acciones y que no se entiende que la violencia no es solamente al inicio de un golpe, de una acción física, sino que inicia, por ejemplo, de bromas hirientes que han vivido el 64.4, de engaños o infidelidad, de los celos, el 8 de cada 10 mujeres, ofensas y descalificaciones, con el 62.7 lo ha vivido. Después las humillaciones, el público, 4 de cada 10 mujeres, les destruyen sus artículos personales con el 36.2, caricias agresivas o golpear jugando, eso también es un nivel de violencia ya más alto, 32.9, sigue cachetear o patear, que aquí de manera personal yo esperaba que los porcentajes fueran mucho menores y aquí ya siguen saliendo porcentajes de un 24.6, después encerrar o aislar, 21% de las mujeres lo ha vivido. Amenazas de muerte, ya estamos en la parte de aléjate, es el 15.9%. Seguimos con el abuso sexual o una violación, ¿no? Que no tener una relación sexual no consentida con tu pareja es violación, 12.9%. Y el que no esperaba que hubiera, o se desearía, por supuesto, que hubiera un porcentaje nulo, ¿no? Es el de cortar o mutilar, que es el 7.9, lo mencionó, que tuvieron ya esta experiencia. Por supuesto, lo que sigue ya es la parte de la muerte, el feminicidio, pero pues no lo íbamos a poner como tal en la encuesta, nadie nos contestaría positivo. Pero bueno, pues es este violentómetro en donde vemos de manera lamentable cómo la cuestión de la violencia hacia la mujer, la inseguridad, es algo que lo vivimos todos los días y que necesitamos tomar acciones realmente de manera inmediata. Wow, qué desafortunado esto que nos dices que 9 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, ¿no? Y sobre todo, la intención es visibilizar que estas acciones no se normalicen justo, ¿no? Desde celos, bromas hirientes, visibilizar que son las primeras etapas de acciones de violencia contra la mujer mucho más elevadas, ¿no? Y que va creciendo, que finalmente son etapas que se van viviendo y cada una se va pasando a la siguiente y que lamentablemente pues llegan hasta los feminicidios. Que no se normalice, ¿no? Y bueno, pasando a temas más contentos.
y más, esperemos más positivos. Sé que otra etapa de este estudio fue medir un poco sobre el entretenimiento, cómo la población mexicana disfruta de los diferentes tipos de entretenimiento en México. Pau, platícanos. Pues bueno, los mexicanos sabemos que somos alegres, que nos gusta, ¿no? Que estamos felices, que nos gusta el alboroto. Y bueno, pues dentro de cómo nos entretenemos, ¿no? Pues principalmente son los conciertos, porque además nos gusta mucho la música y pueden ser conciertos públicos o privados. Además somos futboleros, ¿no? Los partidos de fútbol. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca del tema del mundial. Después vemos deportes en vivo, ya sea el box u otros, eventos culturales. Y bueno, pues ya sale también el tema de los stand-ups o comedia, ir al teatro, danza, ballet, bueno, pues que son cuestiones que nos gustan los mexicanos. Y en estos cruces estadísticos, por ejemplo, los stand-ups son preferidos por los menores de 35 años, los eventos culturales, bueno, van aumentando su frecuencia conforme aumenta la edad, el teatro, danza y ballet son preferidos por los mayores de 56, y bueno, pues que las mujeres tienen mayor preferencia por eventos culturales, la música, el teatro y la danza, y que los hombres tienen mayor preferencia por toda la cuestión de los deportes, ¿no? Súper interesante y muy relacionado con nuestro estudio del 2025, que se habló mucho sobre preferencias musicales y esta parte de, definitivamente nos gusta la música y somos futboleros, ¿no? Las y los mexicanos. Súper interesante. ¿Y cuáles actividades recreativas son las que más tienen recurrencia por la población mexicana, Paola? Pues bueno, ver películas en el cine y de hecho en un capítulo que búsquenlo del tema de neurociencia hablamos sobre visualizar películas y cómo se ha transformado esta cuestión de verlas por el tema del streaming, pero bueno, el cine sigue siendo, porque se enfocaron más al tema de entretenimiento y la salida como esparcimiento, pues el principal gusto, con el 80% una o dos veces al mes, después las ferias, posteriormente las fiestas patronales, eventos populares, los conciertos y partidos de fútbol. Es lo más mencionado por las y los mexicanos. Okay. Respecto a esta parte de deportes, Paola, según la población mexicana, ¿quiénes serían los principales deportistas mexicanos o mexicanas para más importantes pues en la historia, ya sea vivos o muertos, para la población? Y bueno, pues aquí también los invito a ver el otro podcast de los resultados del estudio 2025, porque ahí mencionamos quiénes eran los artistas más importantes vivos o muertos para las y los mexicanos. Y aquí nos enfocamos, como bien mencionas, a los deportistas, las y los deportistas. Y aquí, bueno, pues el número uno, que fue realmente por mucho el porcentaje, Hugo Sánchez, fue el futbolista o más bien el deportista más importante para nuestro país, seguido de Julio César Chávez en el número 2, tercer lugar, Saúl El Canelo Álvarez, cuarto, Javier Hernández el Chicharito, quinto, Sergio Pérez el Checo, sexto, y aquí empieza la primera mujer, que es Ana Gabriela Guevara, séptimo, ya fallecido, Fernando Valenzuela, octavo, empatados Guillermo Ochoa y Rafa Márquez, noveno, Cuauhtémoc Blanco, y en el décimo, dos mujeres empatadas, Soraya Jiménez, ya fallecida, y Lorena Ochoa. Algo importante a destacar en estos resultados, pues es la presencia baja de las mujeres en el tema deportivo, que también lo vimos en el tema de los artistas, para las y los mexicanos. Y otra cuestión es, bueno, pues que hay mucho tapatío en este ranking, que sabemos que, bueno, pues en los deportes Jalisco también se ha caracterizado por ser uno de los principales, y que por supuesto el tema de los deportes, el fútbol, es quienes tienen de los más lugares dentro de este ranking. Claro, es súper interesante que dentro de los tres primeros, un futbolista y dos boxeadores, ¿no? Así los es. Más representativos. Ahora, el tema, ¿no?, que está muy en boga es respecto al Mundial. México va a ser sede del Mundial de Fútbol 2026. ¿Qué opina la población mexicana respecto a las actividades? ¿Conocen? ¿Qué opina sobre esta temática? Bueno, interesante, porque en el estudio del 2025 les preguntamos sobre si conocían que se iba a llevar a cabo el Mundial y nos contestaron el 74% que sí conocían, y bueno, pues de manera natural ahora 9 de cada 10 ya sabe que se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol en nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son las actividades que tienen interés en participar? No quiere decir que las vayan a realizar exactamente, pero bueno, pues es el interés o cómo planean vivir este Mundial. Pues primeramente reuniones en casa de amigos o familiares para ver el partido, después
después ver los partidos tal vez solos en casa, de ir a ver los partidos en las pantallas gigantes es el tercer lugar, en algún restaurante o bar, conciertos gratuitos. También existe la intención de irlos a ver directamente en el estadio, que bueno, pues quienes tengan interés, ya lamentablemente al parecer ya no hay boletos para que puedan asistir, pero bueno, pues el interés existía. Durante su jornada laboral, es decir, en el trabajo, también 4 de cada 10 así lo mencionaron. En el estadio de otras sedes, es decir, irse a Estados Unidos o a Canadá, también existía el interés de hacerlo, el Fan Fest, el precopeo fuera de los estadios y también partidos en estadios en sedes internacionales. Súper interesante. Paola, pasando ya y casi para finalizar esta presentación de la segunda parte de los resultados del estudio del retrato de México 2026, el tema de laboral y economía, que también es un tema muy importante y de gran relevancia, que conozca toda la población, cuál es la percepción de las y los mexicanos respecto al tema laboral, su trabajo, cómo se siente la población respecto a estas temáticas. Bueno, pues aquí de manera satisfactoria y a diferencia de todas las calificaciones que hemos tenido a lo largo del estudio, pues aquí la media se les preguntó que calificaran qué satisfecho se encuentra de su trabajo actual, ¿no? No quiere decir que sea un trabajo realmente fijo en una empresa, sino su remuneración económica o en donde están laborando actualmente. Y bueno, la media aquí fue de 8.1. Ya a diferencia de todas las reprobaciones que tuvimos a lo largo del estudio, aquí sale positiva. ¿Y qué es lo que más valoran en su trabajo? Pues obviamente la remuneración económica o el sueldo del salario, posteriormente los horarios o las prestaciones que tengan, la ubicación, ¿no? De dónde está el empleo, el esquema híbrido es algo que también se valora, también tener un esquema virtual que lo veíamos en los resultados del estudio 2025, que bueno, pues es algo que realmente ya se pide como parte del salario emocional, que el salario emocional también sale mencionado en este estudio como de las cuestiones más importantes para sentirse satisfecho dentro de un trabajo, ¿no? Súper interesante, sí, como dices, consistente con nuestros resultados del 2025. ¿Cuál es la jornada general de trabajo de la población mexicana? Luego hemos visto estudios a nivel internacional que dicen que los países latinoamericanos, en especial México, tienen jornadas de trabajo muy elevadas. ¿Qué dice la población respecto a esta temática? Bueno, pues principalmente una jornada laboral semanal de 40 horas con el 25.8, pero también tenemos, por ejemplo, personas que no tienen una jornada completa en el trabajo, que puede ser de medio tiempo hasta 39 horas, que es el 25.6, y aquí viene una problemática porque el 22.5 nos comenta que de 41 a 48 horas, sabiendo pues que ya las nuevas regulaciones nos habla que se tendrá que tener máximo 40 horas laborables y que las empresas y los empresarios están viendo cómo reformar todas estas características dentro de los espacios. Y bueno, pues esto nos habla también de que, por ejemplo, las amas de casa, los estudiantes y los jubilados son los que trabajan menos de 20 horas. Es decir, no porque sean amas de casa o ya estén retirados o sean estudiantes que tengan alguna actividad predominante, no quiere decir que no hagan una secundaria para obtener un ingreso. Claro. Y relacionado con esta parte de lo laboral, Paola, respecto a capacitaciones, la población mexicana dice recibir capacitaciones en sus lugares de trabajo. ¿Qué tipo de capacitaciones recibe? Bueno, mencionan que sí, reciben, por ejemplo, cursos en línea, que ya a partir de la pandemia pues todo se reformó y eso como más se capacita actualmente la población, talleres presenciales también, certificaciones, programas de empresas y algunos diplomados. Pero aquí también les preguntamos qué tan probable cree que es perder su empleo en los próximos 6 meses. Y bueno, pues la población se siente segura, o sea, esta parte de sentirse satisfecho, se siente seguro de no perder su empleo, eso es algo bueno para la población, poco probable con el 42.7 y nada probable con el 38.6, solamente el 7.8 mencionó muy probable como la posibilidad de perder su empleo. Súper interesante. Y ligado justo a esta parte de las expectativas de conservar o perder el empleo, algo que también se midió, entiendo, es la parte de la economía, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la población en cuanto a los gastos? ¿Les alcanza, no les alcanza? ¿Qué dice la población mexicana en esta temática? Bueno, pues les preguntamos en comparación con hace un año que si su gasto en alimentación era mayor y bueno, pues sí, lamentablemente 71.8 menciona que sí sienten en su bolsillo que el gasto
gasto es mayor y que perciben, por ejemplo, 95% de la población perciben que los precios se han incrementado y que esto les ha afectado mucho. El 92.8% de la población, contando el top to box de mucho y algo, nos mencionan que les ha afectado mucho a su economía familiar. Entonces hay una percepción real de la inflación, ¿no? Así es. En diferentes aspectos. La capacidad de compra de la población mexicana, ¿su economía les permite realizar compras grandes? Pues no, principalmente lo harían solo y sí fuera en pagos, es decir, que fueran cómodas mensualidades, pero sí lo harían si fuera también prestado con el 18% y solamente el 18.4% lo haría de contado. Es decir, la economía de las y los mexicanos no les ajusta para tener una compra directa de algún electrodoméstico, de muebles, algo que sea más grande de un consumo habitual. Claro, y relacionado con este tema, ¿la población qué piensa sobre su economía? ¿Cree que ha mejorado o ha empeorado en los últimos años, específicamente en los últimos 6 años, pensando un poco como en esta pues, percepción de los cambios de gobierno también? Bueno, pues consideramos, y esta sí tenemos la medición del 2025, y ha disminuido, es decir, de los que han mejorado, de los que opinan que ha mejorado su economía, ha disminuido. Por ejemplo, principalmente en la familia, el 32.6 son los únicos que mencionan que ha mejorado, pero de ahí los demás mencionan que ha empeorado, por ejemplo, también en la percepción de que ha empeorado en el país y también, sobre todo, en el estado, ¿no? Y que, bueno, pues a futuro, la verdad es que somos optimistas, eso sí también nos caracteriza a los mexicanos. Consideramos que va a mejorar, ¿no? La economía en su familia con el 43.2%, en el país con 37.4% y en el estado con 31.9%, ¿no? Muy interesante. Paula, pues ya hemos visto temas de social, problemáticas muy de coyuntura, temas de economía, laboral, de entretenimiento. Para finalizar, ¿cómo nos podrías recapitular este retrato del México actual a primer trimestre del 2026? Bueno, pues diría que los mexicanos tenemos una pasión compartida, ¿no? Que la vida social del mexicano se construye en torno a las experiencias colectivas, donde el entretenimiento, el deporte y las tradiciones fortalecen estos vínculos. Estamos entre la fe y la incertidumbre. México combina una fe profunda con creencias diversas, mientras que el contexto geopolítico genera tensiones que dividen a la opinión sobre símbolos como la Basílica que veíamos de Guadalupe y el Palacio Nacional. Tenemos y somos trabajadores enfocados. Los mexicanos nos destacamos por nuestro compromiso con el trabajo, como motor de estabilidad combinado con disciplina, adaptación y búsqueda de equilibrio, con una visión positiva sobre el desarrollo y futuro laboral. Y bueno, pues estamos presionados, pero resilientes, ¿no? El aumento de los gastos ha presionado la economía de los mexicanos, modificando las decisiones de consumo y fomentando el uso del financiamiento. Aún así, persiste una expectativa de mejora, aunque con menor optimismo que antes. Paula, pues agradecerte nuevamente por presentarnos estos resultados del retrato del México actual en cuanto a lo económico, a lo social y a lo político. No me queda más pues que agradecerte y pues que sigamos pendientes de los próximos resultados. Estaremos haciendo estas mediciones constantemente y bueno, presentándoselas en este espacio. Así es, pues gracias a ti, Mireya Luna, directora de investigación de Axi Research, y pues gracias por acompañarnos en este capítulo, que los invitamos y las invitamos a ver los capítulos, no solamente de los otros del resultado de los estudios, tanto nacionales del 2025 como del 2026, sino también los que tenemos de neurociencia y otros temas de sumo interés de Acción, que es de Axi Research, este podcast que está pensado para que ustedes tengan información para la toma de decisiones y que la información, bueno, se convierte en estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias.